Sí, empecemos con una oración entonces, hermanos. Amén. Amado Padre, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre, porque tú eres digno de toda gloria y alabanza de parte nuestra. Bendecimos todo lo que eres, te damos gracias por todo lo que nos das, por la salvación, por el regalo de tu palabra, tu consejo y tu instrucción que nos has dado para vida. Bendecimos tu nombre por todo lo que eres, por lo que haces en nuestras vidas. Te agradecemos por este Shabbat, en el cual nos permites una vez más reunirnos, estar acá como hermanos a la distancia, pero juntos en un mismo espíritu para alabarte, para obedecer y para cumplir a la cita que tú previamente creaste para nosotros, para compartir, para enseñarnos, para guiarnos. Bendecimos todo lo que haces, bendecimos a esta familia, te pido que nos guardes a todos en unidad, en comunión, que bendigas a cada una de las casas aquí representadas con todo tipo de bendición, que suplas tú, amado, todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que tú sabes de que tenemos necesidad. Ponemos en tus manos todo lo que en esta tarde se vaya a hablar, que sea tu espíritu guiándonos, que sea tu espíritu hablando a través de las personas y que no hable ninguno acá por su propia cuenta. Te amamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, qué bueno que están todos bien. Bueno, antes de que Darío empiece a dar la enseñanza de hoy, a guiarnos en lo que vamos a hacer, el hermanito Luis Ibiris de Cariño, quiere y nos va a compartir un testimonio de lo que ha pasado en su vida en los últimos meses. Y entonces, escuchémoslo. Luis, tómese el tiempo que necesite y aquí estamos atentos. Amén. Bueno, espero que todos estén bien. Es un poco nervioso porque esto que voy a comentarles, muy pocas personas lo saben, porque es algo que uno no lo anda comentando así como a vivas voces, ¿verdad? Es una situación delicada y Pablo, esta semana que pasó, estuvimos conversando, ¿verdad? Y él ha sido una de las personas que ha sabido mi situación desde hace tiempo, ¿verdad? Y de hecho, si estoy aquí ahorita es porque él fue uno de los que me ha apoyado con la palabra, de los que me ha apoyado con consejos. Y la verdad que todo eso ha calado en mi corazón, ¿verdad? Y mi mente y se lo he querido transmitir a mi familia también, eso es lo más importante, ¿verdad? Porque cuando uno entra en el camino de Yahweh, uno siempre trata de traer la cola, ¿verdad? Y a toda la familia y ahí poco a poco, ¿verdad? Que sea leyéndole la palabra, ¿verdad? He tratado como de que ellos escuchen, ¿verdad? De la palabra. Yo siento que las personas llegan a la vida de uno a veces por coincidencia, ¿verdad? Amigos, conocidos, pero muchas veces llegan porque Yahweh se los manda a uno, verdaderamente Yahweh se los manda a uno. Vea, increíblemente, si me ven llorar, espero que Sabemos que es de gozo, hermano, sabemos que es de gozo. espero que me comprenda y me entiendan. Eh, Omar fue uno de las personas que mientras estuvimos en varios Shabbat, seguramente me vio mi cara y supo que tenía algo, porque varias veces me lo digo: Luis, estás pasando por algún problema, por lo que estés pasando, voy a orar por ti. Y era fácil reconocer cuando una persona tiene algún problema. Y me tocó duro. Estoy saliendo de un divorcio y ha sido
estos meses han sido muy difíciles. Perdí un bebé con mi esposa hace como 4 meses. Y si estoy llorando es porque me ha costado mucho el hecho de que nunca se lo he contado a nadie más que como 3 personas. Y tal vez el desahogarme me hace estar así, ¿verdad? Ha sido muy difícil. Y por el cual Pablo me comentó que contara el testimonio fue porque él le ha asombrado mucho de lo que Yahweh ha hecho en mí. Este último mes ha sido un mes en el que él mismo me dice que es como irreconocible la persona que soy ahorita. Pero es que de verdad ustedes no tienen idea de lo que Yahweh ha hecho en mi vida. Yo, los primeros meses que me separé con mi esposa fueron tan difíciles. Y si ahorita lloro, se los digo sinceramente, es porque el Luis de ese tiempo, me acuerdo de esos momentos que yo pasaba, yo sentía que me moría. Porque uno se acostumbra a estar con una persona tanto tiempo, ¿verdad? Y la de las 24 horas, en las buenas, en las malas. Y tras de eso también el peso de que se me murió mi bebé. Era mi primer bebé, yo no tengo hijos, y era mi bebé. Y a partir de esas cosas, ¿verdad? Yo le dije a Pablo, yo ahorita no estoy bien con Dios, ¿verdad? Le dije a él, pero desde ese momento en que Pablo yo tengo que conocerlo a él casi como 15 años o más, no sé, como 16 años. Estudiamos en la universidad cuando estábamos estudiando la carrera de medicina. Ahí yo lo conocí a él. Y se desapareció. Nos desaparecimos casi como por no sé cuántos años, como por 10, 12 años, no sé cuánto. Y vea, testimonio, en el momento más difícil de mi vida apareció. Yo digo que no es ninguna coincidencia. Dios, Yahweh sabe por qué enviarle las personas correctas en el momento preciso. Cuando Pablo todavía estaba, cuando Pablo yo lo volví a encontrar de nuevo hace como unos 6 meses o 5 meses, por ahí no sé cuánto, mi esposa todavía estaba embarazada. Yo le conté a él, bueno, hasta yo creo que estás llorando, le conté a él de que iba a ser papá. Y él se alegró mucho, ¿verdad? Él estaba muy alegre porque a pesar de que teníamos mucho tiempo de no vernos, él y yo siempre hemos tenido una conexión como si fuéramos hermanos, de verdad. Y él lo sabe que siempre hemos sido como hermanos. Y se alegró tanto, ¿verdad? Y después, al darle la noticia de que perdí el bebé, fue algo también muy difícil para mí y tener que contarle a las personas que ya sabían, ¿verdad? De que yo tenía un bebé, de que perdí el bebé, porque cuando se lo conté con la alegría que tenía, ¿verdad? Tan inmensa. Y después de eso se vino mi matrimonio así en pique, ¿verdad? Problemas, como yo la verdad, antes de esto, yo era una persona que tenía mucho tiempo de haber dejado los caminos de Yahweh, le soy sincero. 12 años, 13 años en que ni siquiera agarraba la Biblia para leerla, le soy sincero. Estuve muy perdido. Gracias a Dios no tomé ningún mal camino de drogas ni alcohol, ¿verdad? Porque gracias a Dios siempre esos valores siempre me los inculcó mi mamá y mi papá. Pero en cuanto al mundo, en cuanto al comportamientos, ¿verdad? Tuve comportamientos que no fueron buenos, que todo eso llevó a que mi matrimonio se fuera a pique. Y cuando ya totalmente mi esposa me dejó, ¿verdad? Cuando mi esposa se fue, para mí fue así como lo más difícil, ¿verdad? Porque al verse uno
tanto tiempo con una persona y al verse un día, yo vine del trabajo y ya no estaba. Imagínense la impresión que yo tuve que me dio a mí, ¿verdad? Y a partir de ese día, vea, mi único compañero, el que me dio consejos día y noche con la palabra de Yahweh fue Pablo. Y yo puse de mi voluntad, yo dije, yo tengo que agarrarme de Dios, porque si yo no me agarro de esto, me va a llevar, vea, y aún con la palabra de Dios y aún con lo difícil que estaba pasando, ¿verdad? Con todo, vea, yo oraba las 24 horas. Yo sé que tal vez a veces uno busca a Dios solo en los momentos malos, ¿verdad? En los momentos difíciles, pero conforme pasaba el tiempo y hasta la fecha me he dado cuenta que a como estoy, a como me siento ahorita, yo no lo quiero dejar, porque ya ese momento malo ya pasó, porque yo siento que ahorita todo eso que yo tenía o que había pasado mal, ¿verdad? Dios me ha perdonado, ya no tengo ese sentimiento de culpa, que ese sentimiento de culpa era lo que me estaba matando. Yo le decía todos los días, ¿verdad? A Pablo, porque, vea, de verdad, a mí me mataba, yo todos los días me echaba la culpa de que mi esposa se había ido por mi culpa, ¿verdad? Pero conforme pasaba el tiempo y el sentir ese perdón de Dios en mi vida, me hizo a mí sentirme libre, y todos los días fui quemando etapas, fui quemando ese proceso tan difícil, el desapego, el soltar, todo eso, ¿verdad? Que me hacía sentirme tan mal. Hubo casi como 4 meses, 3 meses en los que yo me levantaba todos los días a las 3 de la mañana y yo entré a trabajar a las 7 de la mañana. Desde las 3 de la mañana yo estaba despierto, ya sin poder dormir, porque uno se acostumbra a ver a la persona a la par. Y al no tenerla ya uno se levanta y yo decía, y todo lo que hacía, yo le decía a Pablo, ¿se acuerda Pablo? Yo le decía, yo me levanto a las 3 de la mañana, Pablo, ¿usted cree que es una señal que Dios me manda para que me ponga a orar a esas horas? Y entonces lo tomé para mí. No sé si Dios me lo mandó, no sé si Dios me despertaba a esa hora. No lo sé, la verdad, se los digo sinceramente, pero lo tomé para mí y me ponía a orar. Me ponía a orar, encendía el celular y ponía música y me ponía a orar. No sé si Dios me lo mandó, como les digo, pero en mí yo lo tomé para eso. Y yo siento que con todas esas cosas, porque puse mi voluntad, Yahweh me ayudó. Vea, de verdad, todas las etapas que una persona tiene después de una separación matrimonial, las he quemado, de verdad. Y en tan poco tiempo yo me he sentido tan libre que Pablo me pregunta a mí que si yo en verdad estoy bien. Aleluya. Que si yo estoy bien, y yo le digo, o sea, Pablo, de verdad, yo me siento tan bien a estas alturas, yo no tengo ningún rencor por mi ex esposa, no tengo, ahorita yo me siento libre, yo no podía estar aquí en mi cuarto, porque, o sea, me traía una depresión, me traía unas ganas de llorar, una tristeza, y vea, poco a poco ya yo más bien yo me quedo aquí en mi casa. Antes no podía estar, yo salía del trabajo y a las 3 de la tarde y a las 3:03, o sea, de verdad, nada más venía, dejaba las cosas y me iba por donde mi mamá, que vive aquí cerca de la casa, porque yo no podía estar aquí, porque era una depresión, una tristeza que me agarraba, porque yo, o sea, yo volvía a ver cualquier cosa y me recordaba todo eso, ¿verdad? Que viví en mi matrimonio. Y vea, poco a poco, ya ahora yo más bien, mi mamá se pone triste porque dice que yo ya no voy a la casa. De verdad, yo les digo que solamente ha sido Yahweh que me tiene así, de verdad, porque yo me tomé de la mano de Yahweh de una manera Amén. que hasta yo me impresiono, vea, de verdad. Yo le digo a una persona que tal vez nunca ha recibido un milagro de Yahweh, que yo soy testimonio de eso. Yo sé lo que hace Yahweh en la vida de las personas cuando uno de verdad se esfuerza por ese
ese versículo que dice, esfuérzate y sé valiente, pero hay que esforzarse y ser valiente en buscar a Yahweh. No es que esfuérzate y sé valiente en lo que vas a hacer, en tu trabajo, sí, o sea, hay que esforzarse y hay que ser valiente, pero en buscar a Yahweh, porque es lo más difícil, es el camino más difícil. Orar, vea, yo de verdad me paré, como dicen, en la brecha por mi matrimonio y yo siento que tal vez si Yahweh no quiso devolverme o restaurar mi matrimonio fue porque ya no quedaba en las manos de él. Las personas toman decisiones, nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Y tal vez, mi esposa tomó la decisión de no volver conmigo. Dios, a mí me costó mucho soltar eso. Yo tomé la decisión porque yo vi que ya no, por parte de ella ya no había solución, por parte de ella. A mí me costó mucho porque yo siempre hasta el final insistí en lo que tal vez para mí, como he conocido de la palabra, ¿verdad? Restaurar mi matrimonio hasta la última instancia, pero ya vi que no se podía porque ya no dependía ni de Yahweh mismo. Cuando las personas se rebelan, cuando las personas están en rebeldía, cuesta mucho tener una sintonía con Yahweh, ¿verdad? Y lastimosamente esta persona no estaba así, pero me tocó hacer algo que no quería, ¿verdad? Firmar los papeles del divorcio, pero cuando ya yo lo firmé, yo ya no sentía eso, ¿verdad? Lo fui a hacer, como digo, yo no, y lastimosamente tengo que seguir con mi vida, pero ya no sentía esa tristeza que había en mi corazón, era una tristeza que todos los días, vea Pablo, todos los días era llorar, 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 llorar. Yo siento que yo solté eso casi como el tercer mes de no ver que sucedían las cosas, de pedirle a Yahweh siempre que restaurara donde no iba a restaurar nada, porque no era ya él había hecho lo que tenía que hacer en mí, más que todo en mí, trabajar en mí, en sanar mi corazón, porque yo sí tenía la voluntad de hacerlo. Entonces, yo siento que a estas alturas estoy libre, estoy tranquilo y yo quiero seguir adelante, quiero seguir adelante con mi vida, pero tomado siempre de la mano. Amén. He visto que es lo único que verdaderamente nos puede tener con paz y tranquilidad, esa paz, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento y en mi vida no hay rencores y ya estoy tranquilo para seguir adelante. Aquí estamos y ya después de que ha pasado toda esta tormenta, aquí estoy, ¿verdad? Y quiero seguir en la palabra y también muchas gracias por escucharme y ahí me disculpan si me puse a llorar, pero es difícil, ¿verdad? No ponerse a llorar por ver las maravillas que Dios ha hecho en mí, de verdad. Amén, hermano. Muy, muy rico lo que te ha pasado, hermano. Y es testimonio porque ni tú entiendes cómo hizo Dios todas esas cosas en nuestro Eloa. Porque él tiene un propósito, entonces Él lo cumple. O sea, cuando Él tiene un propósito con alguien, Él desparrama, rompe, arma, desarma. Él hace todo, ¿entiendes? Así que es bueno escucharte, es una victoria para ti, saber que con Él todo se puede, con Él todo se puede y que sin Él nada somos. Tú hacía mucho tiempo que estabas lejos de Él Claro. y esto sirvió para reconciliarte con Él, para saber dónde está la luz, quién es el verdadero. Amén, hermano. La verdad que es tremendo lo que nos has dicho. Gracias, Padre. Amén. Amén, gracias. Sí, y un versículo del que me agarré, que me dijo el hermano Pablo desde el principio de que yo le contara las cositas, ¿verdad? Que me venían pasando, fue el que dice que recordarás o te acordarás de ella, ¿verdad? De tu miseria, como aguas que pasaron. Así lo recuerdo yo de verdad, y así de verdad, como aguas que pasaron. Por eso yo siento que Yahweh puso todo eso, ese entendimiento en mi vida, para que yo tuviera todo
todo ese entendimiento de toda esa situación que estaba pasando. Amén, hermanos, muchas gracias por escucharme. Amén, amén, amén. Gracias, gracias Luis por ese testimonio, por contar las cosas que hace en nuestra vida. Mire, nosotros sabemos que siempre hay un trato personal con cada uno, porque de hecho la salvación es personal, ¿sí? Es que cuando uno a veces está en una situación y necesita y sabe dónde buscar el auxilio, el pronto socorro, la paz viene, la tranquilidad viene, ¿sí? Y bueno, y obviamente nosotros tenemos que recordar siempre de dónde nos saca, ¿sí? De dónde nos sacó. Y eso no se nos olvide nunca, porque cuando Yahweh saca a Israel de Egipto, le dice, Egipto en hebreo es Mitzrayim, que quiere decir aflicción. Y cuando Yahweh te saca de ese Egipto, de esa aflicción, no te dice que te olvides, te dice no te olvides de dónde te sacó, porque eso es lo que nos va a hacer tener siempre los pies sobre la tierra, ¿sí? Entonces, hay un largo recorrido todavía hacia adelante, y qué bueno que ha tratado en tu vida, en tu corazón, ¿sí? Y que obviamente estas lágrimas son porque necesariamente hay desprendimiento. Miren, el alma, nosotros nos aferramos almáticamente, ya sea a una persona, ¿sí? Ya sea a una religión, a una doctrina, nos aferramos a cualquier cosa, somos pegadizos, ¿sí? Somos de aferrarnos, ¿sí? Yo no sé si esto es una cuestión de diseño, pero el ser humano es así, de aferrarse, y a veces se aferra a cosas incorrectas, ¿sí? Y creo que a quien nosotros tenemos que aferrarnos, buscar y procurar es al reino de Dios y su perfecta justicia. Todo lo demás viene por añadidura, ¿sí? De las cosas buenas o malas que hagamos, siempre vamos a hacer, todo tiene consecuencia, obviamente, ¿sí? De esto también lo hemos visto en los personajes bíblicos, no es que no pasa nada, pero él sabe perdonar y sabe restaurar a las personas, ¿sí? Y si nos restaura es con un propósito, como dijo Omar, y ese propósito es a partir de ahora empezar a caminar como Él nos diseñó, ¿sí? Gracias, hermano, gracias por tu testimonio. Yo sé que quizás, bueno, algún otro hermano de esta comunidad ha pasado cosas similares, porque esto no es algo de que somos marcianos, esto es algo común, normal, y es propio, y estamos en este mundo, y aflicciones, pruebas, persecuciones, de todo tipo vamos a pasar, ¿sí? Nadie tiene garantizado nada. Entonces, las aflicciones, dice las Escrituras que el sol sale sobre justos e injustos, y las tormentas vienen sobre justos e injustos, ¿sí? Entonces, en ese sentido no hay nada que a nosotros nos saque del mundo. De hecho, Mashiach decía, no te pido que los saques del mundo, sino que los guarde, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una protección, hay un círculo de protección que se llama Torah, ¿sí? Que es la palabra, la voluntad, el evangelio, lo que Dios quiere para nosotros, y que nos aferremos a ese diseño. Una de las preguntas que se hizo en el Shabbat pasado fue, ¿por qué pasan cosas malas los que guardan Torah? ¿Sí? ¿Por qué pasan cosas malas los que guardan Torah? Esto, les digo, las escrituras no se contradicen. Las escrituras no se contradicen. Hermanos, si las escrituras dicen que el que guarda Torah les va a ir bien, no te puede decir
que te va a ir mal porque guardes Torá. Pero sí habla de tribulaciones, todos vamos a pasar. Sí habla de persecuciones, todos vamos a pasar, ¿sí? Quizás a algunos se le viene a la mente Job, ¿sí? Por cuanto en las escrituras dicen que Job era justo. Pero Job, en el capítulo 9, estaba pidiendo un mediador, y en el capítulo 40 se arrepiente. Y después de que se arrepiente, bueno, acá está, ahora sí. Es que no era justo, es que a veces nosotros nos creemos más justos, más santos que Dios, ¿sí? ¿Qué hacía Job ofreciendo sacrificio por los hijos? Los hijos eran grandotes, estaban en un banquete, y Job, sin embargo, ofreciendo sacrificios por ellos, cuando en la Torá es que cada uno por su pecado tenía que ofrendar. O sea, había cosas que él quería hacer más de lo que podía, o sea, ser más justo de lo que era. Miren, yo les podría mostrar algunas cosas, pero las escrituras no se contradicen. Si las escrituras dicen que si no te desvías ni a diestra ni a siniestra, vos guardás este camino, te tiene que ir bien. Te tiene que ir bien. Bendiciones vendrán. ¿Sí? Esos son principios divinos. Que va a haber tribulaciones, que va a haber abundancia, escasez. El apóstol Pablo, que las escrituras dicen que él era irreprensible, en cuanto a la Torá, irreprensible, ¿sí? Él, porque saben que hay una diferencia entre cumplir y guardar. Mashiach vino a cumplir la ley por cuanto la ley, los profetas y los salmos hablaban de él. Lucas 24:44 dice que era necesario que todo lo que estaba escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos se cumpla. Mateo 5:17 dice, yo no vine a abolir la ley, la vine a cumplir. Es necesario que se cumpla. ¿Sí? Hasta los fariseos cumplieron la ley, les digo. Porque la escritura dice, cuando lo condenaron, se cumple lo que dijo el profeta Isaías, de labios me honra. ven que hay cumplimiento en diferentes cosas. Por eso Omar estaba hablando de propósito, ¿sí? Si a nosotros nos pone de pie el Padre, nos sacude el polvo, nos levanta, es con un propósito. ¿Para qué nos salvó? O sea, porque sí. De tal manera amó Dios al mundo. Este versículo todo de memoria. De tal manera amó que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Hay un para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que cree en él es que cree lo que él dijo, cree que lo que él enseñó, no que cree que él existió. Todos los ateos te dicen, sí, Jesús existió, posiblemente. O sea, no te dudan del personaje. Pero una cosa es tener la fe en Cristo, la fe en Mashiach, y la otra que habla Apocalipsis es la fe de Mashiach, que era esa fe de los hombres de fe, porque la salvación por fe, ¿a partir de cuándo es, hermanos? ¿A partir de cuándo es la salvación por fe? Respóndanme porque me voy a quedar callado hasta que me respondan. A partir de siempre, a partir de Adán. Desde Génesis. Amén. Desde Génesis. ¿De quién se habla? El primero que se habla, que por la fe ofreció un excelente sacrificio. ¿Quién fue ese? Abel. Ay, no. Abel. Y la ofrenda daba testimonio de ella, dice, de la fe, no de la ofrenda, de la fe. Él daba testimonio de la fe que tenía. Entonces la salvación por fe es de siempre. ¿Sí? Bien. ¿Y la Torá? Porque fe, ¿qué es, mis hermanos? obediencia. A ver, Omar. Obediencia, fidelidad. Amén. ¿Alguien puede decir algo más? Obediencia, fidelidad. ¿Qué palabra es? Guardar sus mandamientos. Se dan cuenta, acá estamos hablando de mandamientos y empezamos hablando de Abel, ¿sí? Sabemos que Abel hizo una ofrenda y esa ofrenda está acorde a la Torá.
¿sí? Entonces, una cosa es cumplir con la ley, porque de hecho la ley, la Torá, los salmos y los profetas estaban hablando de Mashiach, y el que va a cumplir eso es Mashiach, porque hablan de él, pero guardar los mandamientos, guardar, es algo que no es difícil. Deuteronomio 30:11. Este mandamiento que hoy pongo delante de ti no es difícil. No es difícil, Deuteronomio 30:11. ¿Por qué se nos enseñaron que es difícil? No, es imposible. Guardar la ley es imposible. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde sacamos eso? Eso es teología. Y a veces desprenderse de la teología, empezamos a patalear, le digo. A veces nos aferramos. No sé si conocen las plantas trepadoras, esas que se agarran y se aferran al árbol. Se agarran tanto que tenés que cortar el árbol porque no la puedes sacar. A veces nosotros nos aferramos almáticamente, porque eso no es espiritual. Les digo, eso no es espiritual. Por eso lloramos, por eso nos lamentamos cuando uno se va, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, dice una canción. ¿Por qué? Porque es almático, se parte el alma, se rompe, se separa. ¿Sí? Cuando El cuerpo se duele. Claro, se duele. La separación de matrimonio duele, por cuanto son una sola carne, y la separación duele, porque tiene que haber un desgarro, una separación, una división, y ese partimiento, ¿sí? Ese lazo almático, duele. Por eso en las Escrituras habla de un duelo, porque el duelo duele, ¿sí? El duelo duele, y es normal, tiene que doler, ¿sí? No nos hagamos los Terminator acá, los no sé qué. No, si hay que llorar, ¿sí? Guardar Torá Amén. no es judaísmo. Y a veces parece que es necesario decir esto. Y esto para todos los que están oyendo de habla hispana, judaísmo es una cosa y guardar Torá es otra cosa. Si bien la palabra Torá es una palabra hebrea, lo decimos así porque se ha traducido como ley, pero ley está muy reducido, porque la Torá tiene leyes, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, y todo ese conjunto son instrucciones del Todopoderoso para su pueblo, ¿sí? Su único pueblo. Bien. Entonces, si decimos que Torá no es judaísmo, entendamos que no podemos enseñar judaísmo, ¿sí? No podemos enseñar judaísmo. ¿El judaísmo es malo? Y miren, la Escritura clasifica 3 doctrinas. Hay 3 doctrinas en las benditas Escrituras explicadas y enseñadas por Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Y él habla de doctrinas de hombre. Vamos a leer algunos versículos. Gálatas 1, del 11 al 17. Doctrinas de hombre, por un lado, doctrinas de demonios, por el otro, y después está la sana doctrina, que también le llaman la doctrina de Mashiach, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Dios. Es la misma, la sana doctrina, la única, ¿sí? Es la que se predicó desde siempre. Por eso nosotros dijimos que la fe es desde siempre, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo habla de obediencia a la fe, es porque la fe te demanda obediencia. La fe demanda obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿Sí? Al Creador, a lo que Él dijo, a su voluntad. Si ustedes no vieron, y hablo afuera de la comunidad, todos los que estén viendo esta enseñanza, compartir, hay un video en este canal que se llama La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios, no?
que llevó adelante el hermano Pablo, ¿sí? Y hemos desarrollado acerca de la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, y entendemos a qué se refiere. Pero ¿saben qué? Cuando estábamos en el cristianismo no entendíamos. ¿Qué entendíamos? ¿Qué entendían ustedes por voluntad de Dios cuando estaban en el cristianismo, hermanos? ¿Por qué? A un hermano le digo, ¿sabés lo que es la voluntad de Dios? Amén, me dice. Ok, ¿cómo sabés cuál es la voluntad de Dios? Me dice, y yo me encierro en mi cuarto a orar y le pido, Espíritu Santo, revélame tu voluntad, dice, textualmente como él me dijo. ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Y me dice a veces por quién tengo que orar. Amén, amén. No digo que no, pero en las Escrituras están bien marcadas cuál es la voluntad. Y nosotros no tenemos que pensar más allá de lo que está escrito, ¿sí? Miren, si hay un consejo que tenemos que seguir, es a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Dónde? ¿Dónde? En la ley y en el testimonio, dice la ley y el testimonio. El testimonio es los libros proféticos. El Evangelio de Brit Hadashah está fundamentado en eso, no al revés. Nuestro fundamento son los apóstoles y profetas, ¿sí? Los apóstoles y profetas, ¿cuáles? Los profetas son los profetas que profetizaron de Mashiach y los apóstoles los que predicaron de Mashiach. O sea que el fundamento de ellos es Mashiach, ¿sí? Entonces, íbamos a leer un versículo, pero le digo otro. Isaías 8 dice, ata la ley entre mis discípulos, 8:8. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. El que no habla conforme a esto no le ha amanecido. Así es que tenemos que hablar. Les animamos, Apolo y yo, a que no piensen más allá de lo que está escrito, dijo Pablo. Ahora leemos Gálatas, y donde Pablo habla acerca del judaísmo. ¿Sí? Gálatas 1, del 11 al 17. Lo leo, hermano, aquí lo tengo. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahshua HaMashiach. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Eloa y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Eloa, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lo dijo dos veces, dijo dos veces esto. Dijo que la doctrina que él tenía no era doctrina de hombre. Lo dijo dos veces. Primero dijo, yo no lo recibí ni por ningún hombre, ¿sí? Y después la segunda vez dice, no consulté con carne ni sangre, eso quiere decir a ningún hombre, ¿sí? Sino que se fue, ¿para dónde? ¿A dónde se fue? Al monte Sinaí. Amén, porque lo dice en el versículo 4. Ahí dice que fue para Arabia, y en el 4 te dice por qué en Arabia está el monte Sinaí. ¿Sí? ¿A dónde fue? Al principio, al origen. ¿Sí? Pablo, su conducta en el judaísmo dice, tengo que volver para atrás, replantearme todo, ir a la base y limpiar ese mensaje, ese evangelio, esa doctrina que él tenía. Entonces esa doctrina que él tenía estaba contaminada, mezclada, la Torá con doctrina de hombre. Y Pablo sabe identificar bien doctrina de hombre. Pablo sabe Amén. identificar bien lo que nosotros llamamos ahora teología, Talmud, ¿sí? Midrash. Pablo lo identificaba bien. Kabbalah. Pablo identificaba bien
por cuanto él sabe que había interferencia y que había algo que él tenía que desechar. Si Pablo tuvo que desechar, nosotros tendremos que estar atentos a esas cosas, hermanos. ¿Cuánto de Talmud o cuánto de Kabbalah predicamos? ¿Cuánto de Talmud y cuánto de Kabbalah hay en lo que hablamos? A veces decimos cosas que no sabemos de dónde las sacamos, y seguro que de la Biblia no es. Y si de la Biblia no es, entonces o es Talmud, o es Kabbalah, o es algo de eso. ¿Sí? En el cristianismo, el dispensacionalismo influenció grandemente, ¿sí?, a nosotros. Les digo, a tanto así que cuando empezamos a derribar esas doctrinas, unos cuantos no lo toleran y se van. ¿Sí? ¿Y de qué hablan esas doctrinas? Que contagió a todo cristianismo, aunque no sean dispensacionalistas, creen en algo de esto. Creen o en el rapto secreto, o en los 7 años de tribulación, en que la iglesia nace en Hechos 2, en la resurrección de los muertos cuando Mashiach murió, que Cristo no se sentó aún en su trono, que está parado a la diestra, porque te dicen eso, te leen Hechos 7, te dice que estaba parado a la diestra del Padre, porque todavía no se sentó, y leemos el texto y nos dice eso, ¿sí? Esperan a los 2 testigos, literalmente, 2 testigos están esperando. Escuché a uno por ahí decir que en el 2027 mueren. Esperan al anticristo. Algunos esperan nuevamente a Elías, porque dice que cada vez que viene Mashiach tiene que venir un Elías a preparar el camino. Entonces tiene que venir otro, ¿sí? No sé si escucharon a un tal Branham, a un hermano Branham, dispensacionalista. Bueno, no lo escuchen. Si no lo escucharon, no lo escuchen, no lo busquen por internet. Ese tipo se cree el Elías, ¿sí?, que había de venir. Y confunde a mucha gente. ¿Sí? Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿A quién exhibió? Escuchen, a veces la teología nos hace pensar que exhibió otra cosa y no lo que las escrituras dicen. Esto lo vamos a ver en próximos episodios, hermanos, porque a veces hacemos más mística las escrituras de lo que son, ¿sí? Hacemos más místico de lo que es, y el misticismo es peligroso. El misticismo es Kabbalah. Por eso yo les digo, ¿cuánto de Kabbalah hay en lo que predicamos? Mire, yo tuve que purgar mucho, tuve que sacar mucho. Hay unos cuantos videos que están borrados. Entonces, si alguno tiene memoria, yo hice muchos videos a lo largo de estos... Yo en realidad hace 10 años que hago videos en YouTube, cuando empezó YouTube, ¿sí? Pero ya hay muchos canales que ni siquiera en los canales están. Y en el canal Casa de Israel, mucho gusto, gente, bendiciones a todos, hemos subido y hemos borrado porque vamos avanzando y vamos descontaminándonos de las doctrinas, ¿sí? A veces cuesta. Quizás a mí no me costó tanto eso como a otros, ¿sí? Pero sí me ha tocado compartir cosas y que el resistirse, la resistencia es muy grande. Entonces, hermanos míos, nosotros nos tenemos que seguir trabajando en ese proceso de descontaminación, ¿sí? Por más lindo que sea el cuentito, o por más linda que sea la prédica, si lo tomo justo lo que enseñó el rabino, porque está bueno lo que dijo el rabino. Sí, está bueno, pero ¿dónde lo sacó? ¿Se entiende? Y cuidado con decirle rabino. Ya Mashiach enseñó. Acá nosotros tenemos un solo maestro,
Un solo maestro, un solo Adón, un solo rey, un solo padre, ¿sí? Uno solo. Mateo 15, del 1 al 9. Hay cosas que nosotros podemos identificar cuando se enseña que no es, cuando hay algo que no es escritura, que es doctrina de hombre, ¿sí? Que es Talmud, básicamente, porque ya de cristianismo no necesariamente tengo que mencionar, ¿no? O sea, el cristianismo ha enseñado cosas buenas y la mayoría de las cosas, o sea, todo lo que es en contra de la voluntad de Dios, eso lo enseñó un poquito, bastante falta de conocimiento en ese tema, ¿no? Pero bueno, es lo que había en su momento. Pero, por ejemplo, nosotros identificamos que el Talmud cambia las fechas, cambia las fiestas, los tiempos, las estaciones. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que te enseñan a celebrar Pesaj el 15 y no el 14? ¿Se dieron cuenta que te enseñan a celebrar cuando se ve el cachito de la luna? ¿Sí? ¿De dónde sacan eso? Y cuando alguien tiene que fundamentar, tiene que ir a fundamentar o en el Talmud o en algún otro libro extra bíblico. Entonces, retomemos esta premisa. Esta es la premisa. Les animamos, dijo Pablo, a Apolos y yo, a que no piensen más allá de lo que está escrito. ¿Sí? De lo que ya está escrito. Lo que no está escrito, no empecemos a sacar hipótesis. ¿Sí? Les digo, lo que nosotros necesitamos ya está revelado. Los misterios que habla Mashiach no son los misterios de lo que te hablan los rabinos. No es lo mismo, porque los misterios que habla Mashiach están todos revelados en las Escrituras. Están todos mostrados. ¿Sí? Entonces, misterio es para los que se pierden. Para los que se salvan están mostrados así en bandeja. A ellos no les es dado conocer los misterios, a ustedes sí. ¿Cuáles? Y te empieza a explicar. Cuando explica una parábola, te está mostrando los misterios. El apóstol Pablo dice, este es el misterio oculto por todas las edades. ¿Cuál? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En los gentiles, Mashiach. Misterios revelados. ¿Sí? Lo oculto, Deuteronomio 29, lo oculto pertenece al Padre, lo revelado es para los hijos. Para los hijos, para los profetas. ¿Sí? Es que si no está revelado, no es para nosotros. Es que ya tiene que estar revelado. El Padre le dio a Moisés la Torá y le dijo, escribila a la vista de todos, para que todos vean y todos sepan y todos conozcan la ley, para que todos la vean. La no cumplamos. Es para algunos poquitos. Amén. No es para una élite. Bueno, íbamos a leer algo, ¿no? Hermano, qué bien que yo estoy viendo acá una imagen y estoy viendo una familia, todos escuchando, y otra familia, todos escuchando. Eso a veces no es algo, igual se veía en Milvia y en David. Ponele, nosotros no tenemos a nuestros hijos acá que están escuchando, que están viendo. Y se ve en el caso de los hermanos allá, Mari y Andrés, están todos ahí, a pesar de la hora, el hermano Andrés. Gloria al Padre. Es hermoso ver esto, hermano. Perdóname que te interrumpa, pero... Bendecimos las familias, bendecimos las familias. Bendecimos esa iglesia hermosa que está en los hogares. Bendecimos, porque el Padre es bueno y es generoso y Él es galardonador de los que le buscan, grandes y pequeños. Los que le buscan van a ser galardonados. Eso es promesa y se aplica a todos. Amén. Amén. Mateo 15, del 1 al 9, vamos a leer un poquito. ¿Lo leo? Bueno. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Eloa por vuestra tradición?
porque Eloa mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, Eloa, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha honrado a su padre y a su madre. Así habéis invalidado los mandamientos de Eloa por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Aleluya. Eso es lo que ahora se conoce como Talmud. Amén, hermana, amén. ¿Sí? Es que yo tengo que mostrar esto, hermanos. El Talmud es una recopilación de tradiciones. Algunos pueden decir, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? El arbolito de Navidad, ¿qué tiene de malo? Es que hay muchas cosas que uno va a decir que tiene de malo, hasta que no se nos vaya revelando, no vayamos entendiendo de qué es lo que tiene de malo, inocentemente uno va a seguir prestando atención. ¿Sabe qué le pasó a este muchacho que estoy haciendo análisis de edificio de construcción? Él prestó oído, no estaba muy cimentado, tenía mucho conocimiento, pero no estaba bien fundamentado él, y pasó lo que pasó, ¿sí? Pasa lo que pasa. Entonces, tenemos que cuidarnos, hermanos, también de esas cosas, cuidarnos de esas cosas. Es muy atrapante, muy seductor, obviamente. Las Escrituras hablan de dos padres. Los hago así porque si no van a pensar que estoy haciendo cuernito. No, dos padres, ¿sí? Dos padres. El Padre Celestial y el Padre que tenían los fariseos, ¿sí? Nuestro Padre, vuestro Padre, no, nuestro Padre. Si vuestro Padre fuera Abraham, no procurarían matarme, ¿sí? Entonces, fíjense, hermanos, que si nosotros empezamos a hilar fino en estas tradiciones de hombre, encontramos hasta discriminación, racismo. ¿Qué hacía Pedro? ¿Por qué no iba a lo de Cornelio de una buena vez? ¿Por qué le costaba? ¿Por qué era necesario que el Ruach le diga en una visión que no declare, no diga que es inmundo lo que él santificó? ¿Sí? ¿Por qué era necesario que se le revele el Espíritu Santo para que Pedro vaya a la casa de Cornelio? ¿Se dan cuenta cómo a veces las tradiciones, las cosas que no son Torá, porque eso no está en la Torá, ¿sí? Van ensuciando, van contaminando. Yo escucho a veces a algunos de raíces hebreas decir, los sabios de Israel dicen, y refiriéndose a los rabinos, ¿sí? ¿Qué es eso? Eso es mandamiento de hombre, honrar al hombre. Ellos ya tienen su recompensa, ¿sí? Ellos ya tienen su recompensa. Doctrinas de hombre. Encima te dicen que hay que observar la luna en Israel. Hay que observar Shabbat, pero el Shabbat en Israel también. ¿Qué es eso? Cuando se da el mandamiento no estaban en Israel. Cuando se da el mandamiento no estaban en la tierra, no estaban en Jerusalén, ¿sí? Entonces, ¿por qué se enseña todo eso? Talmud. Por turismo. Claro, fomentar la paislatría, idiomalatría y un montón de latrías más. No caigamos en eso. Guarda tu corazón, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo sé que puede resultar duro esto que estoy diciendo, porque les digo, hermanos, tenemos que desprendernos de muchas cosas que consideramos buenas. ¿Por qué no nos podemos desprender? Porque todavía las seguimos viendo buenas. ¿Sí?
todavía la seguimos viendo buena. Cuando una persona no se puede desprender de algo, es porque no lo ve malo, ¿sí? No ve lo peligroso. Primera de Timoteo 1, del 3 al 8. Timoteo, Sí. como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Eloa, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sin saber lo que hablan y lo que afirman, dice. ¿Saben de quién está hablando Pablo? Está hablando de los intérpretes de la ley. Es lo mismo con los que contendía Mashiach, los intérpretes de la ley. ¿Sí? Entonces los intérpretes de la ley se quedaban o se detenían o trataban de encontrar el misterio en alguna genealogía, ¿sí? En alguna genealogía, en los nombres de la genealogía, llámese como usted entienda, ¿no? Véalo, sepa discernir estas cosas que estoy diciendo, pese lo que estoy diciendo, ¿sí? Lucas 11, versículo del 37 al 54. Ahora lo vamos a escuchar a Mashiach hablar algunas cosas. Lo leo. Amén. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiere con él. Y entrando Yahshua en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Adón le dijo, ahora bien, vosotros limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Eloa. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, ¿cuándo dices esto? ¿También nos afrentas a nosotros? Y él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Eloa también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley,
porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis, diciéndoles estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar a alguna palabra de su boca para acusarle. Amén. 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 Es que uno dijo, ¿no?, que cuando hablas así nos estás acusando también a nosotros, un intérprete. Ay de vosotros intérpretes. Sí, para usted también hay dulce, ¿sí? Dulce de higo. Escuchen, a veces uno piensa, no, a mí no me está hablando, le está hablando a él, ¿eh? Para que no se malentienda, vamos a aclarar, no, para vos también. Escuchen, hermanos, cuando las escrituras empiezan a reprender a los fariseos, no pensemos que no es para nosotros, porque a veces estamos enfariseando a la gente cuando enseñamos cosas que no están en la Torá. ¿Cuánto de Talmud hay en lo que hablamos? ¿Cuánto de Kabbalah hay en lo que hablamos? ¿Os habéis hecho esa pregunta? Es que es necesario purgarse. Culto a los ángeles. ¿Saben quién enseña culto a los ángeles? Los judíos y los cristianos también. Los cristianos te dicen, hay una corriente, los bautistas te dicen que Mashiach era un ángel. Los católicos te dicen que hay que orarle a San Miguel, que te va a librar de todos los problemitas. Miguel el ángel, Arcángel Miguel. Te enseñan a orar a ángeles, ¿sí? Los judíos te hablan de sus diferentes angelitos ahí. La Kabbalah te enseña 72 nombres de demonios, que ellos reconocen que son demonios, ¿sí? Saben que cuando yo acuso estas cosas provocan también que muchos se vayan, ¿sí? Tengo 2 hermanos que se fueron a la Kabbalah porque no toleraban estas cosas, y tengo otro que se fue porque tenía miedo de que le hagan algo. Los brujos, esto. ¿Sí? Porque si hay alguien que ustedes conocen que no está acá es porque dijo que tenía miedo de esto. Yo no me voy a callar. Yo no me voy a callar. ¿Dónde está el tema de la Kabbalah? El tema de la Kabbalah está en las interpretaciones. ¿Pero qué es? ¿Doctrina de hombre o doctrina de demonios? Eso. 1 Timoteo 4:1 te dice, a ver, escuchen. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Eso huele mal. Huele mal. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Culto a los ángeles, las 10 esferas, los 72 nombres, numerología. Cuidado también con eso, hermanos. Sepamos, una de las cosas que hablamos en la semana, en la sala de WhatsApp, es el tema de los números de las letras, el valor numérico. Es como todos los idiomas tienen letras y tienen números. Bueno, algunos idiomas no tienen letras y números distintos. Entonces a las letras se le asignan valores numéricos, ¿sí? ¿Por qué las letras hebreas tienen asignados valores numéricos? Es necesariamente para escribir números. Alguno dijo, esto ya, sacando un poquito el tema, alguno dijo, nadie sabe cómo se lee el nombre Yud, Hei, Vav, Hei. Nadie sabe cómo se lee. Sí que saben, porque cuando te tienen que escribir el número 15, te lo cambian, te lo ponen diferente porque si no están pronunciando el nombre del Eterno, de Yahweh, ¿sí?
hasta eso, no lo quieren pronunciar, donde el mandamiento dice que en aquellos días el que invoque mi nombre será salvo. Y ellos te dicen, no lo invoques, porque te vas a morir, dicen. No, te vas a morir si no lo invocas. Todo mal, todo al revés. Escuchen, con la numerología también se hicieron muy, muy lindas enseñanzas. A veces cuadra lo que se enseña, pero también se puede hacer las más grandes herejías, y de esos hay ejemplos, ¿sí? Y de eso los mismos rabinos han descartado ese sistema, ¿sí? De hablar con las palabras por los valores numéricos, ¿sí? El idioma hebreo también hay una idiomalatría, ¿sí? Por cuanto se lo menciona como la lengua Kadosh. Sepamos, hermanos, que en las escrituras la lengua Kadosh es la que está circuncidado de labios, ¿sí? Labios purificados, circuncidado del corazón, circuncidar los oídos. Esa es la lengua Kadosh. No existe otra cosa. No hay nada semejante. Que se tome algún versículo para hacer fundamento ya es otra cosa, pero no se hace doctrina de un versículo, ¿sí? Saben que los que enseñan Kabbalah, ellos te dicen que el idioma Kadosh es el arameo, porque ese es el idioma que si vos orás en arameo, la oración va derecho al trono, pero si orás en hebreo, alcanza hasta los ángeles, después los ángeles se ocupan. Eso enseña la Kabbalah, ¿sí? Entonces, no caigamos en esas cosas. ¿Cuánto hay de Kabbalah y de Talmud y de dispensacionalismo en lo que hablamos? ¿Cuánto hay de eso? ¿Sí? Es que arrastramos, caminamos, y si ustedes escuchan algo que viene atrás arrastrándose, y es algo que todavía no largamos, no soltamos. Astrología. Pues saben que la numerología está encadenada con la astrología. Los niveles de interpretación. 4 niveles, ¿no? Eso se enseñan, niveles de interpretación. En las escrituras te habla de las alegorías y lo revelado, ¿sí? Lo que se te revela y lo que no se te revela. Así nomás, o entendés o no entendés. No hay dos vueltas, no hay más vueltas. Las mismas escrituras se enseñan, las mismas escrituras se explican a sí mismos, por eso es que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, porque donde hay algo que no se entiende mucho, la misma Biblia te enseña, ¿sí? Sin sacar nada de contexto, está todo encadenado cuando hay algo que nosotros tenemos que ver, ¿sí? La revelación no es para unos pocos, sino para todos los que buscan. ¿Sí? Te hablan de... Sí. Hermano, después hablaremos más perdón por la higuera, ¿no? De la higuera y de la parte ¿cómo es? De Natanael, que estaba debajo de la higuera. Yo sé, lo que pude entender es que la Torá, o sea, la higuera es figurativo de la Torá. Es como que Natanael estaba en la búsqueda, por eso le dijo, ¿cómo que le dijo Masías? No, lo tomó como varón elocuente, ¿no? En la Torá, ¿cómo que dijo? Varón, ¿no he hallado tanta fe, dijo? Sobre Natanael. Bueno, esas cosas de la higuera. Verdadero israelita en el cual no hay engaño. Eso sí, amén. En el cual no hay engaño. Bueno, amén. Otro día tenemos que hablar de... Claro, porque en realidad ¿de dónde sacamos que las alegorías, o qué representa cada alegoría? ¿De dónde sacamos en las escrituras? ¿De dónde sacamos en las escrituras que la higuera es tal cosa o la higuera es tal otra? ¿Sí? Porque algunos dicen que la higuera es Israel, es la nación de Israel, ¿sí? Otros entienden que la higuera es tal otra, y a veces estamos sacando
y tratando a hacer interpretaciones, y a veces esas interpretaciones, por eso les digo, ¿eso está en el Talmud o no? ¿Sí o no? Porque a veces por ahí estamos enseñando algo del Talmud. ¿Bien? A veces estamos enseñando algo del Talmud. El Talmud no te enseña lo que ya está revelado en las Escrituras, ¿eh? El Talmud te va a enseñar algo que no está en las Escrituras, entonces ellos te van a dar otra óptica. Inclusive se contradicen entre ellos. Ustedes saben que los salmos mesiánicos, hasta el siglo III, todos los rabinos te decían que ese salmo hablaba de Mashiach. Todos los rabinos de la Mishnah. Pero después, en el Midrash y en el Talmud, ya hay otras divisiones, hay otra forma de pensamiento, pero todo es verdad. Según ellos, no es que se contradicen, son puntos de vista y todo es válido. ¿Sí? Así está el Talmud. Entonces, una de las cosas que hemos analizado también de lo que enseñaba Edificio de Construcción es que la Biblia la escribieron los fariseos. ¿Cómo es que la van a escribir los fariseos si los fariseos no entendían el lenguaje de Mashiach? No entendían lo que decía Mashiach. ¿Sí? Si no entendían a Mashiach, menos van a entender a los profetas. ¿Sí? Sí que hay alegorías. Hay cuando se habla de higos, no se está hablando de Torah, se está hablando de otra cosa, pero la misma alegoría te muestra o te da a entender de qué está hablando. La misma escritura te muestra. ¿Sí? Pero por eso les digo, acá es válido que nosotros investiguemos, que compartamos, hermanos, que digan, mirá, acá yo tengo esta óptica, buenísimo, pero ¿cuánto hay de Talmud? ¿Cuánto hay de Kabbalah? ¿Sí? Si esto, lo que estoy predicando, lo enseña el Talmud, no es doctrina, no es sana doctrina, es doctrina de hombre. A veces yo no sé qué es más peligroso, si la doctrina de demonio o la doctrina de hombre. No, Porque a la doctrina de hombre le dice, ni dejan que se salven, ni ustedes se salvan, ni dejan que se salven. Y lo otro, la doctrina de demonio te deja tonto, te deja enfermo, el oído con sarna. Teniendo comezón de oír, acomodan para sí maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Sí? Entonces, wow, qué lindo, qué está bueno lo que se está diciendo. Es seductor porque la serpiente te seduce. ¿O no? La serpiente seduce. Y como seduce, lo ves como algo bueno. ¿Saben qué dijo Eva? Dice que Eva vio, no, bueno, no es que dijo, el narrador de Génesis dice que Eva vio que era bueno ese fruto para alcanzar conocimiento. ¿Sí? Era bueno. En la concepción de algo malo, para el que se está desviando, lo ve bueno. ¿Sí? Hermanos, reconozcamos, muchas veces nosotros vimos bueno algo que no era bueno. ¿Qué tiene de satánico lo que estoy diciendo? no, por eso yo no me quedó muy claro, por eso yo digo, por ahí como no intervine yo en ese momento, pero sería bueno tratarlo más adelante otra vez. Bueno, ok. Omar, vos estás hablando de algo que no lo compartimos acá, sino que fue algo que se charló en el WhatsApp. ¿Sí? ¿Se está bien? Es que en el WhatsApp Sí, hay que amén. largar todo, hablar de todo, pueden soltar rienda suelta y de ahí nos vamos edificando entre hermanos, amén, mutuamente. Y vamos a ver muchas cosas que venimos trayendo, algunas buenas y otras no tan buenas. Y tenemos que compartirlo para ir perfeccionándonos, amén. ¿Sí? Pero bueno, cuando se toque acá en el Shabbat, en la sala de Shabbat, ya hablaremos del tema de la higuera y las diferentes alegorías, porque se habla de formas distintas de la higuera. Amén, amén, amén. La Torá, hermanos, nos dice lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos es pecado. La Torá nos enseña de que si yo tengo que hacer algo bueno y no lo hago, el no hacer también es pecado. Y
lo que se maquina en el corazón también es pecado, ¿sí? Porque Dios pesa los corazones, Dios pesa también el bien que deberíamos hacer y no lo hacemos, eso se cuenta como pecado. El bien, y no el bien lo que yo creo que está bueno, lo que yo creo que es bueno, sino lo que el Padre dijo que es bueno, las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Sí? Hasta ahí eso es Torá. Todo lo demás es irse a la derecha o irse a la izquierda. Y a veces nos deslizamos un poquito para la derecha y a veces nos deslizamos un poquito para la izquierda. Las letras hebreas han sido modificadas a lo largo de la historia. Israel sufrió la influencia de varias culturas, ¿sí? De diferentes culturas, y por ello lo que en algún momento era el idioma hebreo se perdió totalmente, ¿sí? Totalmente, totalmente. Cómo sonaba, cómo era, cómo se hablaba. Lo que tenemos ahora es un hebreo moderno. Lo que hay ahora es un hebreo relativamente moderno y nada que ver, les aseguro, nada que ver con lo que en algún tiempo era. ¿Por qué? Porque hay diferentes. Si vos encontrás dos hebreos hablando y suenan diferentes, y vos decís, ¿cómo es que suena diferente? ¿Cuál de los dos es? ¿Sí? O uno está mal o los dos ya han sido influenciados. ¿Sí? Entonces, no hagamos idiomalatría, ¿sí? Una vuelta escuché en una enseñanza uno que le rompía las patitas a la Aleph para formar dos Yud, ¿sí? Porque había que forzar la teología, ¿sí? Entonces, como la Aleph no le daba los números, la partió así y ahora sí le daba la cantidad, la cuenta, los cálculos. Fíjense, hasta eso vi, pues yo lo vi, ¿sí? Mashiach explicó la parábola del buen sembrador y dice, fructificaron al 30, al 60 y al 100 por uno. Dio los números y explicó qué es esa parábola, la explicó Mashiach. Pero vino uno de estos maestritos, ¿sí? Y te dio una enseñanza totalmente distinta a lo que ya dijo Mashiach. Pues si ya lo reveló, ya lo explicó, ¿por qué voy a tener que andar diciendo otra cosa? No, porque es otro nivel de entendimiento. O sea, un nivel mayor de entendimiento que lo que ya dijo Mashiach. ¡Ah! Eso me pasa a mí. Yo escucho y digo, no puede ser. ¿Hasta dónde va? No caigamos en eso. No caigamos en eso, hermanos. Entonces examinemos, miremos cuánto de Kabbalah, cuánto de Talmud hay en lo que predicamos. No sé si alguien quiere decir algo, pero yo no veo. ¿No? Sí, yo una vez escuché una enseñanza que si nosotros no miramos al este para orar, nuestra oración no iba a ser contestada. Y eso viene del Talmud también. Sabe que yo conozco una persona, judío, que tiene un grupo de discípulos y a mí lo que me llamaba la atención es de que todos usaban kipá, pero no usaban los tzitzit. Sí. Como que, o sea, y ahí es donde se ve, ¿no? Que ellos ponen por arriba del mandamiento una tradición. Que sí, surge en un momento de la historia, que ellos recuerdan un momento específico de la historia con el tema de la kipá, pero y el tzitzit, que es un mandamiento de la Torá. ¿Qué pasó ahí? Y con el tema del idioma, también escuché decir que, dijo así, estudiar griego es como comer cerdo, porque la cultura griega le hizo mucho daño al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo estudian el Brit Hadashah, que fue escrito en griego? Una contradicción terrible. Una persona que que predica el Mashiach también.
de los Tzitzit, porque esa pregunta se la hice a mi amigo que es judío, porque él usa la kippah, pero no usa los Tzitzit. Entonces dice que eso, los sefardí en Europa lo dejaron de usar por la persecución. Así que yo le dije, bueno, pero aquí nadie te está persiguiendo, ¿por qué no los usas? No, porque ya por tradición ya no los estamos usando. Sí, eso a mí me han explicado. Eso quedó como un decreto del Talmud, un decreto de un rabino que para preservar la vida, porque claro, veían los sitios, los mataban. Entonces, en un momento de la historia, los dejaron de usar. Pero ese momento ya pasó, ya no andan cazando judíos cada vez que ven los sitios. Pero sí quedaron eso, respetan más lo que dicen los rabinos, los sabios, que lo que dice la Torá. Y otros incluso lo usaban por dentro. Sí, sí. Y más, todavía dicen que no, que para que sus discípulos usen los tzitzit, ellos tienen que saber de memoria los 613 de Mitzvot. Y si no lo hacen, no pueden usar el tzitzit. Y el tema de los ángeles también, como que tienen muchísima, no sé si la palabra es adoración, pero sí como que ellos dicen que te acompañan por los 7 días de la semana, los ángeles, y que se renuevan cada semana, y que bueno, nada, abarcan cada uno de sus días. Amén, amén, amén. Esos son los que yo les llamo los mandamientos cosméticos, ¿sí? Mashiach, cuando dice hipócrita, la palabra hipócrita es que tiene una máscara, ¿sí? Que no es, o sea, no es la cara lo que está mostrando, no es lo que se ve, ¿sí? Por eso hace esa alegoría de sepulcro blanqueado, pero por dentro huesos podridos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabía él qué es lo que había por dentro, Mashiach? Porque las escrituras dicen que Yahweh pesa los corazones. Él puede decir qué es lo que tenían adentro. Entonces eso es hipocresía. Los flecos más largos para tratar de pisarse los flecos, ¿sí? Que la gente diga, oh, este cómo guarda Torá, oh, este como la barba hasta el pupo, el ombligo, entonces más santo. Escuchen, a veces tenemos los conceptos de santidad todos chanfleados, ¿sí? Que si no está circuncidado, ¿sí? Si no está circuncidado no pueden guardar Shabbat, dicen esto, dicen esto ¿en qué quedamos, no? ¿Cómo estamos? Pedro se encontró con que va a Cornelio y bueno, acá me mandaron a predicar, empezó a predicar y el Ruach se derramó sobre la casa de Cornelio. Se miró con el otro y ¿ahora qué hacemos? Le dijo el otro. ¿Y qué impide que se bauticen si ya recibieron el Ruach? ¿Sí? Es que nos cambió todos los esquemas este Yahweh. Nos cambió todos los esquemas. ¿Sí? Entonces, miren, la santidad es algo que nosotros tenemos que procurar, porque las escrituras dicen que Job era justo. Era justo, no digo que no, porque la escritura dice que era justo. Sin embargo, en el capítulo 9:33 estaba pidiendo un mediador Job. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a examinarnos nosotros, ¿sí? Casi siempre, a veces, de la palabra de algún hermano, vamos a escuchar alguna exhortación y mirémonos para adentro, que el Ruach nos dé convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, qué es lo que está mal, qué estoy haciendo mal. Yo, miren, tengo un testimonio, una vez una chica dijo, porque ella dice, yo pensé que yo no tenía pecado, dice ella, porque no hice nada malo, no maté a nadie. Entonces se le ocurrió pedirle al Ruach que le muestre. Se le ocurrió pedirle al Ruach que le muestre.
No paró de llorar, una semana llorando, semana llorando, le mostró todas las miserias, ¿sí? Uno quiere saber qué es lo que estamos haciendo mal, ¿sí? ¿Por qué si guardo Torah me va mal? ¿Estás seguro? Bueno, preguntarle al Rúa, preguntemos a ver qué estamos haciendo mal, ¿sí? No pensemos que porque porque no comemos chancho quiere decir que guardamos Torah, ¿eh? Miren, es todo y hay mandamientos más importantes que otros. Porque a Mashiach le vinieron y le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Qué buena oportunidad para decir, no, son todos iguales, acá no hay. No, Mashiach dijo, Shema Israel, escucha Israel, Yahweh, nuestro Eloah, Yahweh, uno es. Y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Sabe que eso está no solo en Levítico, sino que está citando los profetas y está citando los libros que hablan de que él amó a Yahweh con toda su mente, con toda su alma, hablando de los reyes, de algún rey de Israel, ¿sí? Entonces, Mashiach cuando dice esa expresión, uno dice, ¿qué está citando? Porque no dice, la Torah no dice eso. Pero perdón, Torah es la ley, los profetas y los salmos. En otra oportunidad le voy a mostrar, cuando Mashiach cita la Torah, no está citando los libros de Moisés, está citando a Isaías. Y cuando Pablo cita Torah, está citando salmos. Dice, porque en la ley dice, y está citando salmos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto de Talmud hay en lo que predicamos? ¿Cuánto de Kabbalah? ¿Cuánto de dispensacionalismo? Hermanos, ¿alguno quiere aportar algo más a lo que se está hablando? ¿Me estoy dando a entender con estas cosas? Amén, Pablo, dale. Amén, hermano, sí. Digamos, aquí en Gálatas 2, vemos en la carta cuando Pablo está hablando, inicia hablando de esto que ya vimos, ¿verdad? Que yo antes en el judaísmo, ¿verdad? Las cosas que él hacía en el judaísmo. Luego está reprendiendo a Pedro porque hacía cosas propias del judaísmo. En este caso, ¿cuál? Bueno, Pablo asolaba a la iglesia, Pedro se apartaba de los gentiles. Y en el capítulo 2, en el verso 18, entonces Pablo dice, pero si las cosas que destruí, lo que él destruyó, lo que él era antes, ya no es, lo que Pedro debió destruir también, ya no debe ser. Dice, pero si las cosas que destruí vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, yo en alguna ocasión que no se me entendió nada porque tenía muy mal el internet, les trataba de transmitir algo de que todos nosotros, de donde sea que veníamos, la mayoría, creo que todos de iglesias cristianas, veníamos con unas estructuras en la cabeza, con un sistema de creencias muy arraigado. Y hermanos, había que derribarlo todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque cualquier vestigio que quedara ahí, en algún momento iba a pasar lo que le pasa a muchas personas, que llegan y chocan de nuevo. Es decir, ya nosotros chocamos alguna vez fuerte con la verdad que hay en la palabra y que no conocíamos y que nunca se nos enseñó, e hizo que empezáramos nosotros a caminar, a dar media vuelta, ¿verdad?, de por donde íbamos. Pero si quedan cosas ahí, conforme usted va caminando y va comiendo puré de papa o de chayotes, va a empezar a chocar con cosas que tal vez le quedaron ahí. O si usted se salió de donde estaba, pero tal vez empezó a tirar para el otro lado y ya empezó a edificar por allá otras cosas. Y bueno, gracias al Padre usted llegó por acá y ahora ya usted entendió que es solo lo que está escrito en su palabra y no lo que enseñan otros. Si usted no destruye también esas otras estructuras, entonces va a empezar también a tener problemas. Porque entonces nosotros teníamos una estructura que no terminamos de edificar, que no nos va a dejar aprender, que no nos va a dejar continuar y que va siempre a ser un tropiezo para que el Padre nos pueda seguir hablando, nos pueda seguir revelando cosas.
Entonces, si usted, hermanos, tuvieron la capacidad y la humildad de destruir todo aquel andamiaje gigante que aprendieron durante toda su vida, no sé si en el cristianismo, en el evangélico, católico, el que fuera, y no tiene la humildad ahora para destruir lo poquito que haya aprendido tal vez de judaísmo, que es lo que Pablo nos está enseñando en Gálatas. Yo destruí el judaísmo que tenía en mi cabeza, y si lo vuelvo a edificar, me hago un transgresor. Si usted no tiene la humildad la tuya, para tal vez salir del cristianismo y todo, o sea, a todos nos pasó, pero no puede ser entonces que ahora no la tenga para destruir lo poquito que usted puede haber aprendido. Es decir, yo en 35 años, todo lo que aprendí en el cristianismo, no podría yo compararlo con 2, 3 años que tuviera yo de estar aprendiendo cosas del judaísmo. O sea, es tener esa humildad que ya se tuvo antes para no irse al otro extremo. O sea, para cuidar nuestra mente y nuestro corazón de hablar solo lo que está en la palabra. Todo lo que hablemos, todo lo que enseñemos, si no lo encontramos acá, entonces puede ser algo que está viniendo o de su propia mente, de su propio corazón, y peor aún del de otro. Entonces yo creo que el llamado en resumen es ese: no volvamos a edificar las cosas que ya destruimos, y no edifiquemos cosas que no estén basadas en lo que está escrito en la palabra, porque si hacemos eso, dice Pablo, transgresor me hago. Y yo no quiero que Mashiach el día de mañana me llame transgresor de la Torah. Amén. Eso es. Amén, hermano. Amén. Apartados de mí. Oy, oy, oy. Esos hacedores de maldad. ¿Qué era lo que dice? ¿Qué palabra hay ahí en el griego? Che, no le hagamos caso a ese que dijo que no estudiemos griego, ¿eh? Es que tenemos que saber el anomía, ¿sí? Anomía. ¿Qué era anomía? ¿Saben? ¿Sí? Sin ley. Sin ley. Sin ley, sin Torah. Miren, si ustedes leen el contexto de ese Mateo 7:22, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ese doble Señor es un grito, es la forma que tiene la escritura hebrea para decir que están gritando, ¿sí? Están levantando la voz. La respuesta de Mashiach es muy calmada, pero le dicen, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. En aquel tiempo yo les diré, yo no los conozco, apártense de mí, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, dice la Biblia, quebrantadores de la ley, sí, quebrantadores de la voluntad de Yahweh. Y esos que le dicen Señor, Señor, no son budistas, no son ateos. Adonai, Adonai. ¿Cómo le van a decir? Adonai, ¿en qué nombre? ¿En qué? Porque se lo diga, aunque se lo diga en hebreo, en griego, ¿sí? Ay, ay, ay. Que no nos toque, hermanos, eso. Por eso las escrituras son claritas y el apóstol exhorta muchas veces. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo, ¿lo escuchamos de Mashiach? ¿Lo escuchamos de un apóstol? ¿O lo escuchamos de Maimónides, de Rambam? ¿De quién? ¿De quién lo escuchamos? ¿Sí? ¿De quién Amén. lo escuchamos? Eccomi, ahora sí. No, en realidad el tema es bellísimo, ¿no? Porque cuando las palabras se tienen que decir con verdad, pues obviamente nunca van a venir a acariciarte. Cuando las palabras tienen verdad, lo único que vienen a hacer es darte, ¿no? Y nosotros aquí como familia, nosotros no tenemos muchísimo tiempo en lo que es el cristianismo. Yo creo que algo sí les había contado la semana pasada. Nosotros tenemos un camino bastante corto, pero habíamos pasado por diferentes etapas, ¿no? Y hoy cuando empezó, digamos, la grabación o lo que es la directa, Luis comenzó con su testimonio, ¿no? Y te hace recordar a cómo comencé yo, ¿no?
Y obviamente nosotros comenzamos, creo que en la misma manera que él. Yo lo podría comprender no solamente al 90%, yo creo que al 150% de lo que él ha vivido, lo que está pasando, ¿no? Ok, de ahí la manera en la cual nosotros nos acercamos, o yo me acerqué a Dios, fue en esa manera, ¿no? Buscándolo solamente con el pretexto de que pudiera reanudar algo que ya había destruido yo mismo, que me pudiera restituir algo que me había encargado en dañar, en algo que yo mismo me había encargado en destruirlo, ¿no? Y te das cuenta que Él tiene esa bondad, que no importando que Él es el último recurso al cual nosotros nos acercamos, igual nos escucha. Estuvo ahí pendiente de nosotros durante todo ese periodo, pero creo que fue un periodo bastante duro y difícil, ¿no? Luego pasar de iglesia en iglesia buscando esa palabra mágica que simplemente tocando los dedos pudiera realizar las cosas, fue bastante duro, ¿no? Fueron 3 años bastante pesados. Y obviamente, ¿no? Yo creo que pasando de iglesia en iglesia, Dios también utilizó a esas personas que aun si no predicaban lo que Él ha escrito o enseñó, igual a mí me sirvieron, porque me acuerdo que la primera palabra que me dijo el primer pastor, bueno, no, el segundo pastor con el cual nosotros estuvimos, era una persona bastante ignorante en lo que sería la palabra ignorancia, bro. Pero él me dijo una palabra que me hizo despertarme, porque me acuerdo que en aquel periodo yo trataba de buscar que mi esposa me hiciera caso, pero yo no le hacía caso a lo que él estaba escribiendo, ¿no? Y él me dice, mediante este pastor, me dice, tú aún sigues teniendo un ídolo y tu Dios es tu esposa. Cuando él me dice eso, yo me despierto, porque era verdad. Para mí no existía nada más que ella y ella. Y yo trataba de hacer todo lo posible para que ella lo viera, ¿no? Trataba de cambiar en manera apariencia, algo hipócrita, pero no en lo profundo. Cuando él me dice eso, yo me despierto y entonces no empiezo a buscarlo a él por ella, sino empiezo a buscarlo a él por mí. Porque era yo el que tenía que cambiar, no tenía que cambiar la situación familiar, sino que tenía que primero tratar conmigo personalmente, ¿no? Luego pasamos a otra iglesia en la cual el pastor me volvió a decir otra palabra, que también me volvió a despertar, porque me dijo una palabra que hasta el día de ahora me acuerdo, ¿no? Él me dijo claramente, yo no estoy aquí para perder mi tiempo, porque mi tiempo es demasiado valioso. Si mis consejos no te sirven, es mejor que abras la puerta y te vayas. Entonces, cuando él dijo eso, es como que dio un ultimátum. Nuevamente me volvió a desvelar, me volvió a despertar. Y fue así que hasta cuando yo mismo agarré la Biblia por la primera vez y encontré aquel pedacito en el cual él dice, ¿no? Que todas estas cosas sucederán, pero oren a fin que estas cosas no sucedan, ni en sábado, ni en invierno. Entonces yo me pongo a pensar, y eso fue lo que realmente encendió el fósforo completamente y quemó todo lo demás que quedaba, ¿no? Y de ahí en adelante empecé a buscar, y obviamente cuando empiezas a buscar, cuando no tienes herramientas, cuando no tienes estudio, cuando no tienes experiencia, cuando no tienes ni siquiera una guía, empiezas a buscar en todas partes, y por eso yo les dije también, yo llegué al adventismo, fuimos como 3 veces a una iglesia adventista, pero nunca más volvimos a ir porque no era lo que realmente buscábamos. Y después mi esposa, mediante una pregunta que me hizo reflexionar sobre el libro de Gálatas, porque mientras tú te pones a ver ese libro que te dice, ¿no? Que ora para que esto no suceda en sábado o en invierno, o sea, no eres tan tonto para no entender por qué. Y entonces tú te pones a pensar, ¿por qué te dicen sábado si el sábado ya no existe? Ahora todos lo celebran el domingo. Entonces poco a poco empiezas a caminar y a caminar. Y yo creo que, me imagino que con ustedes también pasó lo mismo, porque no es que Dios personalmente se les bajó del cielo y les dijo, empiecen a hacer las cosas así. Conmigo fue en esta manera, fue pasar por diferentes etapas de religión hasta llegar a entender o tener ese encuentro personal con Él, encontrarlo directamente a Él, y ya no sería por
porque alguien nos dijo. Porque alguien me dijo o porque simplemente lo escuché, como cuando él le dice, no, de oídos te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Si no fue eso, ¿no? Hasta poder llegar a buscar una interpretación, una visión diferente de lo que era el libro de Gálatas, y fue el primer video que yo me acuerdo que miré por internet, y llegué a la página de Jim Staley. Fue el primer video, porque él da un relato de lo que era Gálatas en una versión, en una mirada hebrea. Y así fue como comenzó digamos, mi inicio. Entonces, yo creo que todos nosotros hemos pasado por esas migajas de las cuales habla el Mashiach, por aquellas migajas que caen de la mesa de los judíos. Y obviamente cada uno de nosotros, mientras más va caminando, más vas creciendo, más vas leyendo, esa parte de ahí es lo que él mismo dice, ¿no? Que todo libro que está escrito fue para que a nosotros, para ejemplo nuestro. Entonces no está hablando de cualquier otra persona, sino está hablando de nosotros mismos. Entonces cuando nosotros miramos que a Israel, cuando lo saca de Egipto, para ellos se les hizo difícil olvidarse de esa migaja de pan y ese tal vez cebollas que ellos comían, porque no es que comían bien, pero añoraban eso. Mientras el Eterno mismo los guiaba, los trataba de sacar adelante, mientras los guiaba con calor, con sombra, con palabra y con todo, ellos continuaban a mirar atrás. Yo creo que eso es lo que pasa relativamente con todos nosotros, muchas veces es bastante difícil pensar de dejarlo completamente, porque decimos tal vez, no lo veo tan mal porque a la final me ayudó. No lo veo tan mal porque aún sigue ahí tal vez mi hermano, mi tío, mi abuelito, y me lo dice así. Entonces, sí, es bastante, como digo, es hermoso, y a la final es duro también de aceptarlo, porque las cosas más vas pasando, y cuando la palabra de verdad te toca, nunca te viene a acariciar, nunca te viene. Y cuando uno quiere cambiar es difícil, porque es como estar remando contra corriente, porque la mayoría está en la normalidad y nosotros somos los locos, los que estamos interpretando ahí a modo nuestro, y entonces a veces uno se siente siempre en dificultad de pensar, o estar mirando sin querer, no tratar, por ejemplo, de morir a esa costumbre de mirar a los otros, ¿no? Decir, mira, pero en esa iglesia es más grande, por algo debe ser, por algo es que hay más gente, porque ahí pasan milagros. Me acuerdo que le pregunté, digo, pero si no fuera una santa doctrina, digo, no hubieran milagros, no hubieran cosas, no estuviera siempre creciendo. Pero después ya nos dimos cuenta que eso no basta, porque siempre va a suceder que la normalidad es la mayoría, pero no siempre es la justa. Entonces, por eso cuando uno va conociendo y siente que esa es la verdad, y que uno empieza a observar ciertas cosas, a cambiar, uno nota la diferencia en la propia vida, pero para los demás, en cambio, hay momentos que uno tiene que estar explicando y explicando, y a veces uno se siente raro porque te dicen, sí, pero exagerado, no creo que sea así. Yo creo que es eso, y sobre todo con la familia. No creo que Diosito se enoje. Sí, esa es una de las idolatrías de las cuales tenemos que morir, es decir, bueno, no creo que Diosito se enoje. Por una vez. Amén, hermano. Muy hermoso lo que están diciendo. Sí. Amén. Yo justo estaba por hablar del desierto, hermano. Justo estaba pensando en lo que dijo el hermano acá, Andrés, porque ellos salieron de Egipto, si bien no sabían ni guerrear, y nuestro padre hasta le dejó 5 reinos para que guerrearan con ellos y aprendieran a pelear. Pero aparte de eso, todos los días de esos 40 años, los acompañaba la llama de fuego y la nube.
todos los días vieron salir agua de la roca, aparte de ver el mar que se abrió, todas las cosas que pasaban, y no dudaban, vieron las maravillas cada día. O sea, nosotros quizás no las vemos, parece que no las vemos, pero las maravillas de nuestro Padre están siempre, haciendo permanentemente, porque Él no para, Él no descansa. Entonces, no las vemos o no las valoramos a veces. Y ellos le pasó 40 años, que día tras día estaban viendo la gloria de nuestro Padre y no la asimilaron y se perdieron. O sea, eso es lo que yo quería hablar justo porque me llamó la atención de que todos los días veían la gloria de nuestro Padre, todos los días, y no lo recibieron. Amén. Amén. Por eso es que cuando hay una palabra, una exhortación, no tenemos que hacer oído sordo. Hay que prestar oído a esto que se está hablando. Es que sí, miren, el Padre nos saca de lo malo, nos hace pasar por algo que no es malo, ¿sí? No es malo ni bueno, ahí está, es esa transición, y nos va llevando, nos va pasando, nos va subiendo de gloria en gloria, de victoria en victoria, nos va trayendo, nos va alcanzando. Usa burros para hablarle a los profetas, ¿sí? Y amén. Y de hecho, miren, yo les digo, yo tengo testimonios de milagros, pero cantidades, hermanos, cantidades, ¿sí? Les puedo contar, les cuento uno así rapidísimo, rapidísimo. Tengo mi compañero de trabajo, él es del grupo, ahora no está más, pero él era del grupo Gedeón, esos que reparten Biblias en los hoteles, en las escuelas, el grupo Gedeón, ¿sí? Gente de oración, ayuno, mucho ayuno, y estábamos hablando del ayuno, y él me decía de cuánto él, pues estábamos hablando de cuánto él había hecho en algún momento ayuno y lo que lo había beneficiado el ayunar, ¿sí? Escuchen, va a visitar a un primo que estaba muy enfermo, estaba muy convaleciente. Entonces, cuando él entra al hospital, no te dejan entrar fuera de horario de visita, pero sin embargo, cuando él llega, los guardias lo hacen pasar, se les abren las puertas, y él sigue avanzando, sabe dónde estaba, se mete al ascensor, sube hasta el tercer piso. Cuando se abre la puerta del tercer piso, venía la mujer del primo del hombre, llorando porque su marido había muerto, ¿sí? Entonces él como que llegó tarde, llegaste tarde, le dijo. Y bueno, le dice, pero aunque sea lo puedo ver un rato, aunque sea. Sí, dice, la mujer se estaba yendo a hacer, no sé, el tema de los papeleos, ¿sí? Porque la mandan a buscar certificado, a sellar esto de acá para allá, y andaba paseando la mujer, porque la habían mandado los médicos. Entra, y ahí ya estaban los médicos desconectando, sacando todas las cosas, así. ¿Y usted? Dice, no, quería pasar acá a orar un poco. Y él lo que iba a orar era dando gracias, sí, dando gracias por la vida de este hombre, que sí. Lo dejaron orar. Le agarró la mano al difunto y empezó a orar por el difunto, y en plena oración el difunto le aprieta la mano con las dos manos. El susto que se pegó, salió corriendo, sale afuera y les avisa. Dice, me agarró la mano. Los médicos le dicen, sí, tranquilo, son movimientos reflejos que a veces tienen los... No, dice, vengan a ver. Y bueno, entraron los médicos y estaba el otro despierto. Estaba queriendo pedir agua, no sé qué, así. Claro, se entera la mujer que estaba bajando y les dice a los médicos, ¿y por qué pasó esto? Vino toda una escena, todo un episodio después. Pero les digo, los milagros hay de todo tipo. Y este muchacho, compañero mío de trabajo, me dice, yo no sé por qué te estoy contando esto, porque esto no se cuentan estas cosas, porque es para la gloria del Padre. ¿Sí? Amén. Entonces, para que nadie se jacte, nadie diga, mirá, este hizo.
No, hermano, ese testimonio es verídico y tengo otros así similares, porque esas cosas pasan, ¿sí? Pero les digo, a algunos les sirve los milagros para aumentar la fe. ¿En qué nivel estamos nosotros? Pero en un momento Mashiach dijo que la generación incrédula pide milagros, pide señales. ¿Por qué? Porque es incrédula, ¿sí? Entonces nosotros, ¿a qué estamos llamados? ¿Sí? A creer, a obedecer, a guardar los mandamientos, ¿sí? Y a seguir avanzando, a seguir avanzando. Sí que nos ha servido todo lo que vivimos hasta ahora. Amén. Hemos caminado, hemos transitado, nos sirvió. Amén. Y por eso también en algún momento para seguir avanzando nos vamos a tener que despojar de algunas cosas. ¿Sí? Y que no se nos olvide de dónde nos sacó. Que no se nos olvide de dónde nos sacó. Amén, hermano. Amén. Ese que no se te olvide de dónde te sacó es una cosa que siempre me viene en la mente, ¿no? Cuando él dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nunca dice el Dios de Israel. O sea, a pesar de que le cambió el nombre, nunca le dejó de decir Jacob. ¿Por qué? Porque como que le estaba siempre recordando, recuérdate quién eras y gracias a mí, quién eres y quién serás. Pero siempre le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Siempre le dice, no le dice el Dios de Israel. Amén, hermano. Muy bien, familia. Muy bien. Familia, linda gente. Miren, meditemos esto en la palabra. Analicemos las cosas que alguna vez hablamos, que alguna vez creímos. Pasémosla por la lupa del Ruach, si esto es del Padre, ¿sí? O no, o de dónde salió, de dónde surgió. Si es una tradición, si a mí me enseñaron, a mí me dijeron, ¿quién te dijo? ¿Y a ese quién le dijo? Porque a veces nosotros leemos la Escritura y leemos cosas que no están escritas. Hasta la mente nos cambia, ¿sí? Cuando vemos y decimos, ¿cómo es que no lo vi? Si estaba acá, lo tenía siempre ante los ojos, ¿cómo es que no lo veía? Es que la doctrina te hace esas cosas, te deja ciego. Ciego, tonto, como Shakira, ¿no? Ciego, tonto, sordomudo. Así, Amén. tal cual. Esa es. Yo creo que eso fue lo más profundo que he dicho hasta ahora. Ciego, tonto, sordomudo. ¿Sí? Amén. Bueno, ¿alguno de ustedes quería acotar algo más? Ya estamos terminando esta transmisión que está grabada. Gracias, Luis, por el testimonio, nuevamente. Gracias, Luis. ¿Sí? Amén. Y bueno, esos procesos, así como en ese caso específico hubo un proceso y ha quedado cosas quemadas atrás, dijo, ¿no? Algo así dijo, ¿no? Que las quemó, las dejó. Nosotros Amén. tenemos que hacer cosas así también. ¿Sí? Sí, también. Pablo, sí. Sí, yo, bueno, como ya estamos terminando, quiero leer el verso del que habló Luis, precisamente su testimonio, que fue el que yo le compartí. Y dice así, eso está en Job 11:15. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Todo, hermanos, todo, el Padre lo sujetó a la obediencia a la Torá. Inclusive su amor, porque dice en Juan 14:21 que el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y a ese yo le amaré, mi Padre le amará, yo me manifestaré a él. Hasta su amor lo condicionó a la obediencia. Y eso es lo que yo le decía a Luis al inicio. Yo no sé qué va a pasar en medio de su situación. Yo solo sé que si usted es obediente, este verso va a ser para usted. Vamos a leer los dos versos que están antes, porque hay un entonces. Si hay un entonces es porque hay una premisa anterior y dice, el 13 y el 14, si tú dispusieres tu corazón y extendieres
a él tus manos. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces viene todo lo que acabamos de leer. Todo está sujeto a la obediencia de la Torá. Amén. Amén, hermano, amén. 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 Amén, amén. Bueno, familia, vamos a ir cerrando este Shabbat, ir dando gracias. Les voy a pedir, no sé, hermano Omar, Lidia, para hacer una oración, dar gracias. Y sí, yo creo que esto es para todos, esto es para todos, ¿no? Ustedes no piensen que yo me creo excluido de lo que acabo de hablar, ¿sí? Es que yo tengo que pesar las cosas que digo y a ver cuánto de contaminado está. Tenemos que ir limpiándonos y ir yendo a lo más excelente. Amén. Bueno, amén, hermano. Amén. Padre Santo, Padre Eterno, yo te doy gracias. Gracias infinitamente, Padre, te doy gracias por tu misericordia para con nosotros, Padre, por tu amor, por tu paciencia, por todo lo que haces por nosotros, Padre, para enseñarnos tu camino, lo que a ti te agrada, Padre. Gracias por este día maravilloso, gracias por la vida, gracias por todos mis hermanos, Padre. Bendito sea tu nombre, gracias Eterno por lo que hiciste, por los testimonios que hemos oído hoy, Padre. Por mi hermano Luis, Padre, continúa obrando en él para bendición. Continúa obrando en todos nosotros, Padre, porque tú no te detienes, tu mano no para, Padre. Todas las cosas que están escritas se cumplen, Padre. Se cumplen en la obediencia, Padre. En el nombre de Yahshua HaMashiach. En que tú tienes pensamiento de bien y no de mal para nosotros, Padre. En que solo en ti hay salvación, Padre. En el nombre de Yahshua HaMashiach yo te doy gracias, Rey. Bendice a todas nuestras familias, bendice a las familias de nuestros hermanos, a los parientes, para que ellos se acerquen, Padre, y sean salvos, Padre. Porque la condenación no se ve, pero ya está escrita, Padre. Tú lo dijiste, Padre. En el nombre de Yahshua HaMashiach de Nazaret, para que sean salvas las almas, Padre. Te rogamos, te pedimos, Padre, que tu misericordia alcance a todo aquel que cree y que saques de la aflicción a los que están afligidos, Padre, a los que están angustiados, a los que están perdidos sin rumbo, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este día maravilloso. Gracias, Padre eterno. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, en todo lo que hagan sus manos, Padre. Baruch atah Yahweh, bendito seas tú, Padre. En el nombre de Yahshua HaMashiach, gracias. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, familia, gracias y paz. Amén. A todos, Gracias, hermano. buena semana. Shalom, shalom, hermanos, los amamos. Shalom. Maravillosa semana, maravillosa semana. Amén, amén. Bendecida semana. Amén. Shalom. Hello. Bendiciones. Bye, bye, familia. Oh, amén. Oh, hermoso.